Ahí estamos grabando. Hugo va a comenzar, Sí, claro. Teresa va a dar las respuestas y a las preguntas que surjan de esta charla. Cuando ustedes digan, Lidia, querida. Ya parte nomás, Hugo. Bueno, primero que todo, a nombre de la Superintendencia de Pensiones, de mi amiga y apreciada Teresa Cortés, que es la directora regional de Ñuble, y mío propio, le agradecemos a la Universidad del Biobío por darnos la posibilidad de visibilizar lo que hacemos como superintendencia, de dar a conocer nuestra misión, nuestro trabajo, y poder un poco tener la oportunidad, gran oportunidad, de aclarar las dudas y poder enseñar y poder compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Antes de partir con lo que tiene que ver con trabajadores independientes, me acompaña, ya les comentó Lidia, Teresa Cortés, con quien, si bien yo voy a coordinar el PowerPoint, ella en cualquier minuto va a poder también, ella va a hacer también sus aportes, contar sus experiencias y al final respondemos preguntas. En la superintendencia, que dependemos del Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría de Previsión Social, tenemos como misión, entre otras cosas, defender los derechos de los afiliados, regular a la industria de las pensiones, principalmente a las AFP, al Seguro de Cesantía, al IPS, entre otros, y una misión importante que no es menor es lo que estamos haciendo hoy día, precisamente con ustedes, que tiene que ver con la educación previsional. Entonces, ¿cómo voy cambiando acá? Ahí sí. Vamos a hablar hoy día de protección de seguridad social. ¿Qué cubre la ley de independientes? ¿A qué se refiere la ley de independientes? Aquí le pido a la tele que esté atenta conmigo, me puede interrumpir cuando quiera. La ley de independientes es cuando yo trabajo, sea una primera vez o no necesariamente una primera vez, cuando yo trabajo sin un contrato de trabajo estable, sin una liquidación de sueldo a fin de mes, sino que si cuando termina el mes o cuando termino el periodo de trabajo doy una boleta de honorarios. Hasta hace un tiempo atrás no existía la cobertura de protección social para quienes emitían o alguna vez emitimos boletas de honorario, en el caso cuando yo hacía clases, de repente todavía hago, y ahora a partir del 2018 la ley cambió. ¿Y qué cubre cuando yo cotizo? Parte de mis impuestos se van a esta ley de independiente. Cubre un seguro de invalidez y sobrevivencia que financia pensiones de invalidez y sobrevivencia en caso de fallecimiento o invalidez del afiliado antes de la pensión de vejez, seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Aquí cubre una atención médica gratuita, rehabilitación, licencias médicas, subsidios por incapacidad laboral, pensiones de invalidez, etcétera. Seguro para acompañamiento de niños y niñas, otorga licencia médica y subsidio en caso de enfermedad grave de un hijo. Sistema de pensiones, cubre pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, excepto cuando la invalidez o fallecimiento ocurra a causa del trabajo. Y cuota mortoria, que es básicamente el ataúd cuando el afiliado se muere. Y también dentro de la seguridad social está el sistema de salud, que cubre atenciones médicas ambulatorias, hospitalarias, licencia médica, subsidio de incapacidad laboral, pre y postnatal en el caso de las mujeres. ¿Algo que agregar, Tere? ¿Nada? Nada. Sistema de pensiones, excepto, o sea, la parte del sistema de pensiones cubre todo lo que es común, porque el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades cubre aquello que se genera producto del trabajo, de la realización del trabajo. Perfecto. La diferencia entre un tipo de pensión y otro. Perfecto. Generalidades de esta ley que estamos viendo ahora. La obligación de cotizar es anual para todos los regímenes de seguridad social. El Servicio de Impuestos Internos calcula o calculará anualmente el monto de las obligaciones a cotizar para todos los regímenes de seguridad social. La Tesorería General de la República pagará las cotizaciones provisionales en la entidad de seguridad social que corresponda a FP, ISAPRE o FONASA. El trabajador independiente tendrá cobertura anual para todos los regímenes de seguridad social, independientemente del monto de la base imponible anual sobre el cual se pagaron las respectivas cotizaciones. La obligación se inicia desde el año tributario 2009 con la renta percibida durante el año 2018, que fue cuando entró en vigencia esta ley. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Deben cotizar todos los trabajadores que emitan boletas de honorarios o trabajen de manera independiente durante un año calendario por actividades. Es decir, que perciban rentas del artículo 42, número 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Entre los trabajadores independientes que reciben honorarios emiten boletas de honorarios, ejemplo, psicólogo, peluquero, ingeniero, médico, diseñador de vestuarios, etcétera. Reciben una boleta de prestación de servicios a terceros, es decir, yo no emito la boleta como prestador, sino que la empresa me la emite a mí por el servicio que estoy prestando y por las participaciones en renta de sociedades de profesionales que optaron por declarar sus rentas en segunda categoría. Por ejemplo, los socios de una sociedad anónima pueden emitir boletas de, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, boletas de honorario por servicios que prestan en su propia sociedad. ¿Qué renta se debe cotizar? La renta imponible anual, que se considera como renta imponible anual el 80% del conjunto de las rentas brutas, incluidos impuestos, percibidas en el año calendario. Año calendario, es decir, el año anterior al año donde estoy haciendo efectivamente la declaración de impuestos. Para el año 2019, la declaración de impuestos se hizo el 2020 hasta el 30 de abril, pero correspondía a todo el año 2019. El máximo anual corresponde al tope imponible mensual a diciembre de cada año multiplicado por 12. A modo de ejemplo, un tope imponible 79,2 UFs, con la UF 28.309, entonces 79,2, que son las UF, por, ¿se ve ahí el cursor? ¿Se ve el cursor? Sí. Sí. Por 12 meses Sí, da 950,4 UF por el valor de la UF, da un total de 26.905 y fracción, y el 80% de eso, que es el tope, 21,5 millones. El mínimo anual, por su parte, la renta imponible anual, no podrá ser inferior a 4 ingresos mínimos mensuales de cada año. Si el ingreso mínimo al 2019 era 301.000 pesos, por 4 rentas mínimas da 1.204.000. Afiliación al sistema de pensiones. Un momento, un segundito. Devuélvete un poquito. Ahí está. Eso quiere decir que si yo gané durante el año 2019 menos de 1.204.000 pesos, no tengo la obligación de cotizar. Perfecto. ¿Ya? Eso Pero es, por no eso estoy es la cubierto. misma. O sea, si yo gané 1.000.000 solamente, no tengo la obligación de cotizar. Perfecto. Muy buena aclaración. Gracias, Tere. Muchas gracias. Bueno, afiliación al sistema de pensiones, formalización de incorporación a FP, suscripción de formulario de solicitud de incorporación, en la FP adjudicataria o asignataria. No se olviden que para los que estuvieron presentes en la reunión pasada, dijimos que cuando uno cotiza en una FP por primera vez, se suscribe a la que ganó la licitación y que en este caso hoy día es AFP 1 y tiene que permanecer 2 años si es primera vez que está ingresando al sistema de AFP. Ante un representante autorizado de la FP adjudicatoria, a través del sitio web de la FP adjudicatoria me puedo afiliar, puedo enviar el formulario por correo certificado a la FP que me voy a afiliar, y el Servicio de Impuestos Internos informa a la tesorería y a la fecha de la primera renta obtenida de las diferentes fuentes de información, agentes retenedores, boletas de honorarios electrónicos emitidas, pagos previsionales mensuales o PPM. ¿Quiénes no están obligados a cotizar en esta ley que estamos viendo en este minuto? Los trabajadores que el 1 de enero del 2018 hayan cumplido 55 años de edad o más, hombres, y en el caso de las mujeres 50 años. Los afiliados o pensionados del IPS, ex-INP, DIPRECA o CAPREDENA. Los afiliados independientes mayores de 65 años de edad en el caso de los varones y 60 en el caso de las damas. Los pensionados por vejez, vejez anticipada o invalidez total. Los trabajadores independientes con renta imponible, lo que acaba de decir mi buena amiga Tere, menor a 4 ingresos mínimos mensuales a diciembre de cada año. Y los trabajadores independientes que simultáneamente cotizaron como trabajador dependiente en todos los meses del respectivo año calendario por el tope imponible mensual, la 79,2 UF que habíamos visto hace un ratito. ¿Cuál es el orden prioritario para pagar las cotizaciones con la recaudación? Primero, con un 1,99%, primero se paga el seguro de invalidez y sobrevivencia. Luego, el seguro de salud y salud laboral, con un 0,95. Un 0,03 la ley sana, el 7% de salud
que va a FONASA o ISAPRE, y el 10.69 a pensiones. Ese es el orden de prioridad para el pago cuando se pagan la seguridad social. ¿A qué coberturas puedo acceder cuando estoy cotizando yo y mi familia? A la cobertura médica ante accidentes laborales y de trayecto, a cobertura médica ante enfermedades profesionales, a licencias médicas, a ausentarme del trabajo y me la paguen por enfermedad, a subsidios por incapacidad, pago por periodo de ausencia, a pensiones por muerte o invalidez y a prevención de riesgos laborales. Por otra parte, la salud, están los cotizantes, tienen derecho a libre elección, licencia médica, subsidio y abonos médicos, y los no cotizantes a atención en modo institucional. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Tiene alguna observación? ¿Te puedes devolver un poquito? Es que ¿A Matra? Una más. ¿Ahí? Ya, o sea, es que parte directo con seguridad y salud laboral y no habla, no sé si más adelante habla del seguro de invalidez y sobrevivencia, por eso hay que estar atento para ver si lo dice o no. Si no, lo comentamos al final, ¿te parece? Sí. Cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahí está. Ahí está. Esa es la... Esta lámina es súper importante. A partir de los ingresos generados en el año 2020, el año tributable 2021, la cobertura será anual, independiente del monto de la base imponible que sirvió de base para el cálculo de las cotizaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia. El periodo de cobertura será desde el 1 de julio año en que se pagan las cotizaciones hasta el 30 de junio del año siguiente. Es decir, me cubre el año completo entre el 1 de julio del año que estoy pagando tributariamente hasta el siguiente año 30 de junio. Un año exacto. Y vamos a ver una reglita ligerita. En el caso de inicio de actividades o en los meses no cubiertos por el SIS, deberá cotizarse mensualmente. Antes de la primera cotización mensual anual, el trabajador independiente deberá... Perdón, Hugo, eso es para la ley de accidentes del trabajo. ¿Cuál? Arriba. Ah, perfecto. Esta es la cotización para el seguro de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Antes de la primera cotización, el trabajador independiente debe incorporarse a una mutual, que puede ser la mutual, la H, el IST, o en el caso de no estarlo, se entiende afiliado automáticamente al ISL. El pago anual de la cotización proporcionará al trabajador independiente una cobertura anual con derecho a las prestaciones médicas, a los beneficios pecuniarios del Seguro Social, desde el 1 de julio del año en que se paga la cotización hasta el 30 de junio del año siguiente. Los pagos mensuales no rebajan la obligación anual. Cotización del seguro de acompañamiento y niños y niñas ley sana. La Tesorería General de la República entregará la cotización en el Instituto de Seguridad Laboral ISL o en la mutual en que se encuentre incorporado el trabajador. Los subsidios se calcularán en base a la renta imponible anual dividida por 12, que son los 12 meses del año. Son beneficiarios de este seguro, Ley 21.063, los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 18, tratándose de contingencias como cáncer, trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos y fase o estado terminal de la vida. Los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 15, tratándose de contingencia, accidente grave, con riesgo vital o de secuela funcional grave y permanente. Cotización para salud, 7%. La Tesorería General de la República entregará en FONASA o en la ISAPRE que corresponda donde se encuentre el trabajador incorporado. Para el cálculo del subsidio de licencia médica de un independiente otorgado en el periodo de cobertura, se considerará la renta imponible anual sobre la cual cotizó para salud dividida por 2. Ejemplo, renta imponible anual, 6 millones de pesos, dividido por 12 me da 500.000 pesos mensuales. Los pagos mensuales, al igual que el caso anterior, no rebajan la obligación anual. Cotización para pensiones. La realización de la cotización, 10% de la renta imponible, permitirá acumular
en su cuenta de capitalización individual de ahorro para financiar una futura pensión. Es un 10% obligatorio que me sacan de la renta bruta para poder ir a la AFP respectiva. Podrá optar por una pensión de vejez en caso de cumplir la edad, invalidez en el caso que proceda, y en el caso de una pensión de sobrevivencia, los beneficiarios de dicha pensión. También, por este 10%, tiene derecho al beneficio de la cuota mortuoria, 15 UFs, y a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia SIS. ¿Algunas consideraciones especiales? Tere, ¿alguna...? No, ¿algo? adelante, después volvemos para algo si es que no está dentro de la presentación. Y si hay Bueno. algún invitado que quiera ¿Alguna pregunta? lo pueden hacer por el chat. Yo las leo y se las hago a Hugo o a Teresa. Ningún problema. Algunas consideraciones especiales. Las cotizaciones para seguros SIS, ATEP, Leisana, Salud y AFP pagadas en un año calendario por sobre el límite máximo imponible anual constituyen excesos y son devueltos a solicitud del trabajador una vez verificados dichos excesos. Si yo coticé más del tope, entonces puedo pedir la devolución de dichos excesos. El plazo para pagar la cotización mensual es hasta el último día hábil del mes siguiente. No se reciben pagos atrasados. Ejemplo, junio lo pago hasta el último día hábil del mes de julio. El trabajador independiente que paga sus cotizaciones provisionales en la operación renta tiene derecho a cobertura anual en los distintos regímenes de seguridad social, desde el 1 de junio de la operación renta hasta el 30 de junio del año siguiente. Para tener en consideración algunos supuestos, durante el mes de agosto del 2020, alguien emite una primera boleta de honorarios. En términos de cobertura, eso significa que el trabajo deberá cotizar mensual de manera voluntaria para obtener cobertura mensual. Dado lo anterior, es recomendable cotizar el SIS, ATEP, Salud por un monto total que cubra los ingresos promedios mensuales. Luego, a partir de julio del 2021 y hasta junio del 2022, generará cobertura, pero es aconsejable realizar la cobertura total considerando el prorrateo del monto imponible dividido por 12. Acá están las coberturas. Todas las cotizaciones para seguridad social se calculan y pagan con cargo a la renta imponible total equivalente al 80% de su renta bruta, tal como lo vimos en una lámina anterior. Además, se establece un incremento gradual de las retenciones completas de honorarios. No sé si se acuerdan que hasta hace un par de años atrás uno cotizaba o retenía el 10% cuando emitía una boleta. Ahora, a partir del 2020, eso fue cambiando, que va hasta el 2029, periodo 2028-2029 con un 17 y partió del periodo 2020-2021 con un 10.75. O sea, del 10% al año 2028 tributario, vamos a pasar a una retención por honorarios profesionales del 17%. Todos los años podrá optar por una u otra opción, es decir, cotizar por el total de su base imponible o aplicarle a ella el porcentaje de la tabla siguiente. El trabajador elige cotizar por una renta imponible inferior para salud y pensiones y obtiene parte de devolución de impuestos. El 2019 parte con un 5%, el 2020 un 17%, hasta el 2028 tiene que haber completado el 100%. Y aquí estamos con las preguntas. Tenemos Tere por si acaso, por si quieres revisar, yo la oculté. A ver, hacia adelante no hay nada más. Sí, si hay adelante hay dos láminas. Hay unos ejemplos, me parece. Un ejemplo, ¿los puedes ver tú? A ver, avance. Los muestro de inmediato. Dame un segundo, Tere, para que los veas. Sí, lo que quería complementar es, cuando se habla de cobertura del SIS, se está hablando de que si yo como trabajador me enfermo y esa enfermedad genera en mí una invalidez, si yo tengo pagada la cobertura del SIS, la compañía de seguros a cargo de esa cobertura me va a cubrir una pensión que sea igual al promedio, al 70% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años si llevo más de 10 años cotizando. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante tener esa cobertura. Por eso es la primera que la ley le otorgó, porque cuando yo pago las cotizaciones, cuando me hacen la retención de impuestos,
la distribución que va haciendo la tesorería es de acuerdo a ese orden que les mostró Hugo en la lámina, en la que decía CIS primero, después ATEP. Esa. En esa. Primero la tesorería va a tomar del dinero que me retuvo y va a pagar el CIS. Después va a pagar ley de accidente. Después va a pagar ley sana, después va a pagar porcentaje de salud, y lo que quede me lo va a pagar por cotizaciones de pensión. Ya, pero le va dando importancia de acuerdo a qué. Primero, que si yo tengo algún problema de salud que me incapacite para trabajar, pueda obtener una pensión que sea mejor que lo que tendría en forma normal sin cobertura. Lo mismo después, si me accidento trabajando, también tenga la cobertura de subsidios, de derecho a licencia médica y de invalidez en el caso de que me pase algo, o de incluso sobrevivencia si fallezco producto del accidente. Después la ley sana, que es el apoyo para las personas que tienen hijos con enfermedades graves, y después el porcentaje de salud, que es digamos, el que nos va a dar los subsidios comunes de salud. Y por último, las pensiones, porque las pensiones tengo más tiempo para cotizar. Entonces, por eso se generó este orden. Ese era un puntito que quería aclarar. Perfecto. Te llevo los ejemplos, Tere, para que le eche una miradita, por favor. Ya. Ahí estamos, el primer ejemplo. Ya, tenemos un ejemplo acá con el tope imponible. Estamos trabajando con la cobertura del 31 de diciembre del 2019, con un tope imponible de 79,2 UF. Con una UF valor 28.309,94. ¿Cuándo voy a hacer esto? En abril del 2020, año tributable 2020. Con estos valores tengo un tope imponible anual de 26.905.767, que son las rentas de. En ese caso tengo un total de rentas honorarios de 10.500.000 pesos. El 10% de esas rentas son 1.050.000. El tope de mi renta imponible, que son 10.500.000, sería el 80%, son 8.400.000. Entonces, ¿cómo voy pagando? Tal como les decía, primero pago el seguro de invalidez y sobrevivencia, o sea, sobre los 8.400.000 pesos, yo voy a aplicar el porcentaje de 1.99. Aplico 167.160 el monto. Después pago la cotización de la ley de la 16744 de la misma forma. Al mismo porcentaje le aplico, o sea, a la misma cantidad le aplico el 0,95 y voy cubriendo cada una de esas. El total de cotizaciones entonces es 1.735.440. Eso sería lo que yo tengo que pagar. Entonces la tesorería, como les dije, va pagando en el mismo orden. Paga los 167, después paga la ley de accidentes, después paga la ley sana, después paga salud, y lo que le queda, tal como ven ustedes ahí, va a pagar 212.520 solamente de cotización de pensiones, porque no me quedó más de lo que retuve. ¿Ya? Solamente va a pagar todo el total que hasta donde le alcanzó el dinero, como quien dice. Más abajo de eso ven, ahí hay una diferencia que es de 685.000 pesos. De devolución. De devolución. O sea, eso no es devolución. 10 millones, devuélvete, Huito. 10.500.000 era el... Sí, devuélvete. La retención, no, pues no tanto. Un poquito, una más ahí. Ahí. La retención era 1.050.000. Sí. En ese 1.050.000 yo tenía que pagar todas las cotizaciones. ¿Cuánto tenía que pagar? 1.735.000 de acuerdo al 80% de los 10.500.000 que era mi renta anual. Está ahí. Entonces, ¿cuánto tenía que pagar yo? 1.735.440. Pero solo tenía 1.050.000 para pagar, por lo tanto, ¿cuánto le pago eso? Y yo no le voy a devolver, Servicio de Impuestos Internos no voy a devolver porque no hay devolución, porque todo lo gasté en el pago de cotizaciones. Tere, pregunta si hay un trabajador que es independiente y realiza las cotizaciones y también boletea. ¿Pago o no cotizaciones a través de la boleta? O sea, ¿le descuenta? Si las cotizaciones que realiza son inferiores al tope imponible, pago. O sea, Suponte tú, si él tiene una remuneración imponible de 60 UF, por decirte.
Por lo tanto, y el tope imponible son 79,2 en el ejemplo. Hay 19,2 UF que no va a cubrir con su remuneración mensual, o sea, con su sueldo. Esa diferencia la va a tener que pagar a través de su calidad de independiente. La diferencia solamente. Ya. La obligación de los trabajadores es cotizar hasta el tope imponible. Perfecto. Y don Luis Garcés pregunta, ¿y ese monto que falta se puede pagar? Por ejemplo, la en el caso de... para el pago de las cotizaciones de la AFP, claro que las puede pagar directamente. Ya, pero caso, por eso, ejemplo, claro. que tenemos ahí en la diapo, que faltaron pagar 600. Ahí le faltaron, o sea, a la persona del ejemplo le faltaron 685.440 pesos para cubrir todo lo que debería haber pagado, claro, para tener su cobertura completa. Eso perfectamente lo puede agregar. Exactamente. ¿Te cambio la diapositiva, Tere? Ahora vamos a la otra. La otra está con la cobertura parcial. Esta cobertura parcial corresponde en el periodo en que estamos al 17%. O sea, estamos con el mismo ejemplo, las mismas rentas, 10.500.000 pesos, la retención es 1.050.000, el 80% son 8.400.000, pero yo voy a cotizar solo por el 17% de esto. ¿Ya? No voy a cotizar por todo, voy a cotizar solo por el 17% de los 8.400.000. Por lo tanto, voy a cotizar en base a ¿qué? A 1.428.000. Los porcentajes los aplico de acuerdo a lo que gané. ¿Ya? O sea, igual los 167.000 pesos. O sea, los porcentajes son los mismos que aplicamos en la tabla anterior. Pero al cotizar, yo voy a cotizar 502.000 pesos 0,93, lo mismo que cotizamos en el ejemplo anterior, pero como la retención es 1.050.000, me van a sobrar 547.907 pesos que el servicio de impuestos internos sí me va a pagar. Ahí sí voy a tener derecho a devolución, pero eso haciendo que me baje más aún el monto que yo debería cotizar en la AFP, pero ya eso es decisión personal, y esta libertad la vamos a tener como trabajadores independientes hasta el 2028, en el que ya no va a existir estos porcentajes. Ahí voy a tener que cotizar por el total del 80% de la renta bruta del año. Hay otra consulta que hace María Graciela Aguayo, dice si ella paga mensualmente sus cotizaciones de AFP. Y estos pagos están en línea con el sistema. Decir que ya... y ella puede decir que ya se pagaron. En el caso de que boletea, me imagino, porque no dice exactamente... Siempre y cuando lo que ella pague mensualmente haya llegado al tope imponible. O sea, lo que pasa que aquí en este caso de la pregunta que está haciendo ella seguramente, no está así como tan clarita, es que si ella está boleteando y ella tiene sus cotizaciones mensuales en línea y las tiene todas al día, cuando llega a fin de año, de este 17% de honorario va a depender si hubo delta que le falta, se le descuenta. La retención, por eso que había una lámina en la que Hugo explicó que yo puedo pedir la devolución de los pagos en exceso. Exactamente. Porque el Servicio de Impuestos Internos me va a calcular exactamente igual. El Servicio de Impuestos Internos no tiene en línea lo que yo pagué a la AFP. Si yo pagué durante el año anterior, directamente no lo tiene en línea. Y yo tengo declaración de impuestos, va a ser la retención. Y yo después voy a tener que pedirle a los distintos organismos que me devuelvan lo que se pagó en exceso. Ya no hay un proceso de cruce de información, cosa que yo tenga que ahorrarme este trámite después de tener que pedir la devolución de los pagos en exceso. Eso todavía no está establecido así. ¿Y qué pasa, Tere, cuando, ahora, porque ahora lo sabemos, pero el usuario que no sabe que tiene esos excesos, ¿qué pasa con esas plata? Quedan en la cuenta, o sea, las cuentas, ponte tú, son todas personales, por lo tanto, ese fondo queda en el fondo de reparto. El seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes y enfermedades profesionales es un fondo de reparto, el 7% de salud también es un fondo de reparto.
funcionan distinto al fondo de pensiones. En el fondo de pensiones yo tengo una cantidad que debo cotizar y si cotizo sobre esa cantidad me la van a devolver en algún minuto. Ya entonces los fondos no son todos iguales. Por eso también había una lámina en la que Hugo puso, decía, si te devuelves un poquito, Huguito, un poco más. Ahí. ¿Esa? Una más. Donde dice, Esa. hablamos de la ley de accidente y dice, los pagos mensuales no rebajan la obligación anual. Yo puedo pagar todos los meses la ley de accidente porque estoy trabajando o porque la quiero pagar voluntaria. Porque partí trabajando en enero y no tengo cobertura por lo mismo, porque estoy recién iniciando actividades. Pago mensualmente para tener cobertura de la ley de accidente. Pero eso no va a obstar a que cuando me hagan la retención al año siguiente, no se pague la obligación anual. Que es lo que en esta y había una posterior, me parece que también decía lo mismo. Don Luis Garcés pregunta en relación a ese, ¿te acuerdas que había un saldo que... la diferencia. La diferencia que no alcanzaba a pagarse. Y en relación a eso dice, a pagar la diferencia de los 600.000 pesos con dinero no declarado en la operación renta. ¿Podría incurrir en algún delito? No, no. No, porque lo puede cotizar, cotizar en forma independiente, o sea, no independiente, sino independiente, pero voluntariamente, porque yo también puedo, claro, cotizar todos los meses como independiente. Voluntariamente, para no tener la diferencia en las coberturas. Y Javier Toledo pregunta, si después de terminada la charla, ustedes podrían compartirnos el PowerPoint. Sí, por supuesto que sí. Obvio, se lo mandamos a Lidia. Ya, sí. Ahí lo compartimos. Eso tiene otro precio, ¿ah? No sé si surge otra duda, alguna otra duda. Voy a terminar de compartir pantalla para poder vernos, ¿ya? Ya, lo otro que a mí me surgió es el caso del seguro de invalidez y sobrevivencia. Si hay una persona que alcanzó a cotizar, o sea, un honorario, pasó el año, de su impuesto le retuvieron, él cubrió todo su año que venía, que era, pongámosle, el 2020 y estamos en este, y él tiene un accidente grave y tiene que jubilarse, pero tiene recién este año. ¿Cómo le calculan la renta en ese caso? ¿Para calcular la pensión? Sí, la pensión, en el fondo la pensión. Déjame revisar el cálculo cuando es menor, que no me acuerdo exactamente la formulita, pero te la veo al tiro. El compendio, beneficios, pensiones, anexos. Periodos con declaración. Mientras tanto, ¿podemos hacer otra pregunta? Por supuesto. Ya. Aquí pregunta María Graciela, lo que sucede es que ella paga todas sus cotizaciones mensuales, dice, de salud y AFP. La ISAPRE le devuelve, descontando mensualmente a lo que ella pagó, pero la AFP no lo devuelve. Eso tiene que pedirle. Ya. Ella lo tiene que pedir porque automático. a la cuenta obligatoria. Entonces. Claro, porque la cuenta en la ISAPRE el cálculo de excedentes es automático. En el cálculo de exceso, pero en el sistema de AFP, si yo no lo pido, queda en la cuenta, o sea, queda aumentando tu fondo nomás, nada más. Y la AFP hace un cálculo si corresponde o no corresponde, o sea, no es tan rápido y tan express como en el sistema de salud. Porque tendría que haberse pagado sobre el tope imponible que esté vigente en el momento.
Ya, en relación a la consulta de cómo calculo el ingreso base cuando tengo menos de los 10 años que exige la ley. Sí. ¿Ya? Tenemos el normal, que son los 10 años, son 120. Para aquellos trabajadores cuyo periodo de afiliación fuera inferior a 10 años, el ingreso base corresponderá a la suma de las remuneraciones y rentas imponibles derivadas de la información de la cotización destinada al financiamiento del seguro de invalidez y sobrevivencia, o rentas declaradas entre el primer día del mes de afiliación y el último día del mes calendario anterior al del siniestro. Ya, o sea, voy a calcularle con la cantidad de tiempo que tenga, si fuera inferior a 2 años. Solamente se genera una diferencia cuando aquellos trabajadores cuyo periodo de afiliación fuere antes del cumplimiento de los 24 años de edad y el siniestro ocurre antes de los 34, se considera una forma diferente de calcular. Yo voy a calcular con la suma de las remuneraciones y rentas imponibles derivadas de la información declaradas en el periodo comprendido desde que cumplió los 24 años hasta que se siniestró, o sea, hasta el mes anterior al del siniestro, dividida por el número de meses comprendidos en dicho periodo. O sea, si se afilió desde los 24, lo voy a considerar y se accidentó a los 30, tiene 6 años. Voy a sumar esas remuneraciones y las voy a dividir por la cantidad que corresponda a los 72 meses que corresponden los 6 años. Ahí achico el porcentaje y no me voy a los 120 normales, sino que lo calculo de esa forma cuando la afiliación es menor. Siempre lo voy a dividir, ahí en esos casos lo voy a dividir por el número menor de cuando es una enfermedad. Sí. ¿Ya? En los casos en que se produce esto, lo mismo cuando es un accidente, porque acá era una persona que llevaba poco tiempo, pero cuando es un accidente, producto de un accidente, yo quedo inválido, también me rebajan al tiempo que yo tenga efectivamente cotizado. Ya, encendí el micrófono de María Graciela porque ella quiere hacer la consulta. Sí, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Hola, voy a encender porque no quiero ser... ahí estoy yo. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, en realidad mi consulta es la siguiente. Lo que sucede es que yo, desde que boleteo, siempre he pagado las cotizaciones previsionales y la salud, siempre, incluso antes de que fuera esta ley obligatoria. Antes del 2018. Antes, sí, desde el 2014 en adelante yo me pagué las cotizaciones y me pagué la salud, siempre. Pensando un poco en el futuro y trataba de mentalizarme, ok, tengo que eso guardarlo, vivo con esto otro nomás. Entonces lo que sucede es que yo tuve esa costumbre y las tengo canceladas. Cada vez que emitía boleta honorario, yo me pagaba las cotizaciones. ¿Qué es lo que sucedió con esta ley? Cuando partió la ley, perfecto, me descontaron en el año, o sea, cuando hice la declaración de renta 2019, me descontaron el 2018, ¿no es cierto? Y eso, hay una situación que yo todavía la estoy peleando con la Superintendencia de Pensión y con la FP donde estoy, porque no me aparece reflejado en mi cartola. No me aparece, no está reflejado. O sea, te retuvieron, pero no te aparece reflejado. No me aparece reflejado. No así el 2020, que corresponde al 2019. ¿Qué es lo que sucede? Yo no tenía idea que eso se podía cobrar, porque yo me pagaba mis cotizaciones por el total de la boleta. Entonces, cuando yo tomé ¿cómo se llama? La cartola, como que el monto que se me retuvo, se me dividió por el número de meses y se me puso en mi cartola. Exacto, pero sí. yo en ningún minuto sabía que la tenía que pedir, porque yo pagué todo, o sea, al final es como un ahorro para el futuro, ya, lo tomé así, lo dejé así, no tenía idea que se podía pedir como exceso, y cuando yo fui al FP preguntando por eso, yo sabía que tenía un exceso, me dijeron que no, que eso funcionaba así, y en realidad yo creo que la gente de la FP tampoco sabía mucho de la información. ¿Qué FP? Plan Vital. Plan Vital. Y de hecho también le he hecho las consultas a la FP Plan Vital por esta retención de impuestos del 2018, mi declaración de renta 2019, que todavía no aparece y nadie sabe y no sabe. Yo lo puedo ver directamente con Plan Vital. Pero eso ¿tienes un trámite en curso acá?
la superintendencia, justamente hoy me respondió la superintendencia de pensiones, porque yo en realidad pregunté a Plan Vital una vez, les hice lo mismo, le envié el certificado de cotizaciones, le envié todo, incluso el monto, y le envié mi cartola, que no estaba reflejado, y la niña de Plan Vital me dice, ¿sabes qué? Este es el certificado que Tesorería Regional nos emitió, y es el mismo certificado que yo puedo emitir desde la AFP, nada más. Volví y le dije, estimada, ¿sabe qué? Creo que usted no entendió mi pregunta, la hago de nuevo, y ahí no supe nada más. Pasó un mes, y ahí le escribí a la Superintendencia de Pensiones, y hoy día la Superintendencia de Pensiones me envía un correo, hoy, sí, justamente hoy, y me dice como que obliga a la ISAPRE, a la AFP, a que me conteste o que se contacte conmigo para evaluar ese tema. En el fondo, nuestro sistema funciona, tú lo hiciste a través de la web, ¿cierto? A través de la web. Hoy día a las 15:23 en primera instancia, nosotros necesitamos para poder revisar una respuesta oficial de la AFP. Cuando tú recibas la respuesta de la AFP, que de eso no deberían pasar si lo transfirieron hoy, más allá de 10 días hábiles. Si no recibes la respuesta en 2 semanas, vuelves a reiterar la solicitud a través de la web, indicando que con tal fecha te dijeron, se transmitió a la AFP y a la fecha no me ha respondido la AFP. Porque ahí nosotros vamos a tomar tus reclamos y los vamos a enviar directamente con un ingreso hecho por la superintendencia. Y ahí va a tomar un analista y va a revisar la respuesta de la AFP y va a determinar si lo que la AFP te responde en ese minuto corresponde o no a la realidad. Y si no corresponde, lo va a ordenar que se corrija. Pero tiene que ser ese proceso. Perfecto, sí, porque en realidad cuando yo hice mi declaración de renta, todos los años guardo los montos que se me calculan. ¿Sí? Entonces ese monto no está. Es tan simple como eso. O sea, claro, entonces yo tengo esa prueba, pero no así lo del 2019, que sí está. Y yo llamé a AFP a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me retuvieron si yo pagué? Pensando un poco lo que hacía la ISAPRE, porque en la ISAPRE me descuentan, pero por ejemplo yo como me pago mensualmente, yo voy a pagar mi cotización este mes y me dice se devolvieron tanto mensualmente de TRG, claro. Y como que a lo que yo pago mensualmente se me descuenta eso y ahí tengo un monto más bajo. No así. Y claro, con la mutualidad... El sistema funciona distinto con la AFP. Pero como te digo eso, o sea, lo importante es que esperes los 10 días, una vez que los 10 días hayan pasado. Si no te responden, directamente a otra web, y si te responden y tampoco te responden de acuerdo a lo que tú estás consultando, también lo vuelves a ingresar. Y me consulta la siguiente también, ya que están... Si yo pago, ¿qué me conviene más? ¿Pagar mensualmente como lo hago o esperar a que se haga automático la declaración de renta? Porque en realidad yo como que a veces me siento confundida y como que no sé, pues yo digo, pero si esto ya lo pagué, me lo están reteniendo de nuevo, ¿qué se recomienda como más? les decía, te lo van a retener igual, depende del monto que pagues. O sea, si tú estás pagando sobre el monto imponible, te hacen la retención y después tienes que hacer el trámite de hacer la solicitud, por lo menos en la AFP, de que te devuelvan los pagos en exceso. Entonces, si no pagas y haces todo a través de la cobertura, sigue igual. O sea, la cobertura es de julio de un año a junio del año siguiente. ¿Ya? Entonces, vas a estar siempre cubierta, de todas maneras. Pero te vas a liberar de esto de estar reclamando, de que no me han pagado, de que me falta, de que tengo que ir a hacer el trámite de devolución. Cosas devuelven, de qué cosas me devuelven y qué no. Tú estás en ISAPRE, por eso te devuelven, pero la gente claro. te devuelven, por ejemplo. Claro. ¿Hay una fecha de límite que puedan reclamar este exceso? ¿O esto caduca? No. Normalmente, cuando no hay una norma específica, se aplica Código Civil 5 años, hacia atrás. Yo hasta 5 años hacia atrás puedo pedir que me paguen algo que no me hayan pagado. O sea, yo ahora, por ejemplo, si lo veo reflejado en mi cartola, ¿podría reclamarlo lo del año pasado? ¿Podrías pedirle pagos en exceso Claro que sí. Claro, y lo mismo me está ocurriendo con la mutualidad, porque yo estoy viendo un doble pago en la mutualidad también. Porque yo me pago la mutualidad además y después me la descuentan claro. En la declaración de renta. Claro, porque tal como decía la PPT, no, el hecho de que yo pague mensual no impide que me hagan la retención anual. Que le conviene a María Graciela no hacerlo ella,
porque finalmente después igual le hacen todo este trámite. Tienes que hacer mucho trámite después. ¿Sabe lo que sucedió? ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué lo he seguido haciendo? Porque en el año 2016 yo quedé embarazada. Y en la ISAPRE y en la AFP me dijeron, menos mal que tú estabas cotizándote, porque si no, no hubieses tenido el subsidio. Eso me dijeron. Pero es que en esa época no era obligatorio. Acuérdate que esta partió, entre comillas, en el 2008. Cuando salió la reforma provisional, ahí partió esta historia. Pero la otra se fue prorrogando, entonces no era obligatorio. Y efectivamente, si tú no hubieses tenido esa precaución, en esa situación no habrías tenido cobertura, no habrías tenido derecho a prenatal ni postnatal. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno llama a la ISAPRE o llama a la AFP para estas cosas o para consultar en caso de, nadie sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Chuta, me pasaron un accidente, tengo hijas en casa, no, me sigo pagando, mejor para ser un poco previsora. Ese es el temor y de repente las inquietudes que a todos nos generan cuando boleteamos honorario. Cuando hacemos boletado honorario. Entonces, de hecho, una vez cuando yo fui la primera vez a hacer la declaración de impuestos, o sea, la declaración de renta, que la hicieron acá en Concepción, en la estación central, se ubicó la gente del CIS y le pregunté por lo mismo. Y la gente del mismo Servicio de Impuesto Interno no sabía cómo era la cosa. Entonces uno siempre... No, lo que pasa es que además esta ley empezó de una manera, se fue modificando, produjo harto inconveniente al final. O sea, si debemos pensar que ya este es el segundo ejercicio recién de obligatoriedad. Exactamente. No, lo que me queda mucho... Todavía estamos generando cosas y van a seguir generando esas modificaciones. Y lo que me queda mucho más claro a mí es ver la última tabla, el último cuadro que pusieron en esta diapositiva, que lo encuentro genial, porque ahí yo me voy a dar cuenta que, claro, que al año 2028, si yo sigo boleteando, me van a descontar de ella y yo no debería preocuparme. Claro, exactamente. Sí, eso es lo que yo veo. Entonces, no, para mí por lo menos ha sido súper aclarado y todavía tengo estas cosas que estoy averiguando de la AFP, que antes sí verlo así y después, por último, nosotros por ahí van a estar nuestros correos y nos contactan. Oh, genial, muchas gracias. Perdón. María Graciela, que la Lidia te dé mi correo, tú me escribes y lo vemos directamente y te ayudamos. Perfecto, mientras antes mejor. Muchas gracias. Ahora no, porque ya te he enviado la AFP. En el chat voy a escribir el correo de Hugo y de Teresa, por si quieren hacerle consulta por correo. Ellos tienen excelente disposición para contestarle y ayudarlos además. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Aló? ¿Puedo hacer una consulta de manera conversada? No. Son dos consultas en una. Primero que todo, un gusto encontrarme con Huguito Castillo, por tantos años conocido de cabros chicos, muchos años, vecino de San Pedro de la Paz. Y cuando me llegó el link de esta reunión virtual, en realidad reconozco, no me di cuenta quién iba a ser el expositor. Dije, me encantó, la acepté y entré. Pero me encuentro con la sorpresa que está el gran Hugo Castillo, así que un abrazo. Un abrazo. Otro para ti, amigo mío. Gracias, estimado. Tengo razón. Para no quitarle tiempo al resto de los panelistas. No. Yo siempre le digo a Hugo que Hugo conoce a medio Chile. Nada más. Tengo razón, sí. Eso, tienes toda la razón. Y muy querido, muy querido. Muy buena. Sí, además, claro. Muy buena tela, como si se dice en chileno. Me voy a ruborizar, amigo mío, por favor. Oye, Huguito, mira, o la señora Teresa, no sé si me pueda responder. Yo tengo la doble condición en el sentido de que trabajo a honorario, pero también trabajo con liquidación de sueldo por muchos años, ¿ya? Entonces, yo obviamente pertenezco a un ISAPRE, la cual me hacen los descuentos por las liquidaciones de sueldo. Y la primera pregunta, ¿es obligación que igual ahora con la ley de las boletas de honorario, igual tenga que cotizar con las boletas de honorario? ¿Ya? Si es sí, que me imagino va a ser la respuesta,
¿No? Ya, bueno. En todo caso, me lo están descontando en la boleta, el 10 punto y tanto, ¿ya? Para la previsión. 10.75 en este minuto. Exactamente. Entonces, la institución a la cual yo le entrego la boleta no sabe en qué ISAPRE estoy y en qué AFP estoy. ¿Cómo van a la institución esa va a enviar lo que me recauda el 0 y tanto 0,75 a la ISAPRE a la cual estoy y a la AFP? ¿Cómo van a saber ellos si yo no le he dicho Pero nada? no es la institución que le entrega la boleta la que paga. ¿Ya? El servicio de impuestos internos es el que hace el cálculo y es la tesorería la que paga. Y la tesorería tiene todos los registros, o sea, la tesorería sabe dónde estamos afiliados, AFP, la mutual en la que estamos, la ISAPRE, todo. Entonces, sabe todo, cuánto calzo, claro, todo. No se le escapa nada. No se le escapa nada. Entonces, ellos son los que pagan. Ya, pero igual estoy obligado a cotizar ese 0,75, teniendo yo imposiciones por año, más de 30 años. La ley lo dice, o sea, independiente que yo tenga el permiso, y vuelvo. Renta, independiente de eso, igual tengo que pagar por la renta, por la retención, el pago anual. Pero Tere, y eso se le devuelve. La diferencia de que estos son tanto la mutual, o sea, ley de accidente, como FONASA, son sistemas de reparto, donde nosotros no tenemos cómo recuperar fondos. Es como o sea, eso que se está, claro, entre comillas, pagándose en exceso por las boletas de honorario, porque yo ya tengo un plan contratado, eso lo pierdo entonces. La cuenta en rigor, es lo mismo que nosotros siempre nos llegan reclamos de pensionado que sigue trabajando. Por su trabajo cotiza un 7%, ¿cierto? Y por su pensión también cotiza un 7%. Entonces, el típico reclamo es, estoy cotizando el doble. Pero no es el doble, porque yo tengo que sumar ¿qué? Todos mis ingresos. Suponte tú que este señor gane 100, para que sea fácil, 100.000 pesos por su pensión y 100.000 pesos por su trabajo. Eso significa que paga 7.000 pesos por cada uno de sus ingresos, ¿cierto? Pero si yo a los 200.000 pesos le aplico el 7%, son 14.000 pesos. O sea, él está pagando por el total de sus ingresos un 7%. Acá es lo mismo. Pero en el caso del ISAPRE, yo ya tengo pagado un contratado un plan que ya está cubierto con la liquidación de sueldo. Claro, por eso que la ISAPRE genera excesos fácilmente. Ya, eso yo lo puedo recuperar entonces. Exactamente. O sea, Tere, se puede recuperar en caso de ISAPRE y en caso de la AFP. En caso de ISAPRE y en caso de la AFP. Son dos cosas que puede recuperar. Porque en esas cosas nosotros tenemos, o sea, existe la devolución de los pagos en exceso. Marcelito, pero en el caso del AFP hay que pedirlo. Ya, vale. Ahora, si tú quieres, me llamáis y yo mismo te veo en la AFP si tenés algo por ahí y lo gestionamos. Ya, excelente. Con gusto, Marcelito. De ahí lo invertimos después en unas carnangas. Invitamos a todo el grupo. Somos 30. Eso, todo el grupo. Un momentito. Vale, Huguito, gracias, señora Teresa. Llámame. Igual, señora Lidia. Un gusto. No sé si alguien más tiene alguna inquietud. Yo escribí los correos de Teresa y de Hugo en el chat para que los tengan, guárdenlos, son importantes, porque cualquier cosita ellos nos pueden colaborar. Y ahora Lidia, yo sé que estamos con los tiempos encima para todos, para ustedes, para nosotros, que estamos llenos de pega, pero no es menor, por si que se va a aprobar, lo más probable el 10%, si requieren alguna ayuda, alguna consulta, contáctame, volvemos a hacer algo, volvemos a hacer un tallercito, podemos ayudarlo a pedir el 10%, a gestionarlo en algunos casos que alguien se haya demorado, lo que quieran, la superintendencia disponible para ustedes, Teresa, yo en nombre mío propio, la institución, feliz de estar en conjunto haciendo cosas con ustedes. Sí, yo creo que ahí con Janina y el bienestar del personal de la universidad, y no sé si ustedes, algunos de ustedes quieren, como ya tienen los correos, pueden participar de la próxima charla que queremos hacer con Hugo y Teresa sobre el 10%, sobre el retiro del 10%, cómo ellos nos pueden guiar y colaborar para que esto sea más rápido. Con todo gusto lo hacemos. Eso.
Podemos invitar a la Vania, Tere, para que nos ayude con la exposición ese día. Sí, ¿Te parece bien? Me parece. No sé si Tenemos queda alguna una duda. colega que se peine con ese tema. Eso. ¿Alguna consulta, duda que les quede? Bueno, le quiero dar las gracias a todos ustedes por estar presentes, que hicieron más entretenida esta charla, y espero que nos encontremos en algún momento, ¿ah? Y, en alguna otra, ¿ya? Nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Listo, chao. Un abrazo a todos, muchas gracias. Cuídense. Chao. Marcelito, un abrazo. Igual, estamos al habla. Lidia, hablamos Lidia la tarde o mañana. Muchas Vale. gracias por responder. Chao, Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.